¿Cómo dejé la marihuana de un día para otro después de 18 años fumando todos los días? Sí, todos los días. Bueno, ahora te voy a contar la historia de cómo fue que yo empecé a fumar marihuana y cómo estuve 18 años fumando todos los días, mañana, tarde y noche, y cómo lo dejé literalmente de un día para otro. ¿Qué fue lo que hizo clic en mí que me hizo dejar esto de un día para otro, siendo que ya había venido los últimos 3-4 años tratando de dejarla sin poder? Entonces, bueno, básicamente yo empecé a fumar a los 17 años. Porque en el colegio yo, cuando estaba en tercero medio en Chile tiene la enseñanza media, que es los últimos 4 años de colegio. Está primero, segundo, tercero y cuarto medio. Y yo, cuando estaba en tercero medio, quería ser amigo de unos muchachos de cuarto medio. Y estos muchachos de cuarto medio fumaban marihuana. Entonces la manera en que me acerqué a ese grupo y me hice amigo de ellos fue justamente fumando marihuana. Y así fue como empecé. Entonces rápidamente me atrapó. Porque, bueno, si tú fumas o has fumado, sabes que cuando fumas te da unos efectos que son como agradables, ¿cierto? Y me atrapó. Y desde ese entonces realmente no he parado de fumar, fumando todos los días. Me hice verdaderamente experto en comprar marihuana en todos lados. Si yo me iba para la playa de vacaciones, sabía cómo conseguir marihuana. En mi casa tenía distintos dealers donde me podía comprar marihuana. Si iba de viaje a otro país, sabía cómo identificar dónde comprar marihuana. y así, porque era un fumador totalmente activo. Y yo no podía pasar un día sin fumar. Siempre tenía mis reservas de marihuana y fumaba todo el día. Y si tenía que viajar y no podía llevar marihuana en el avión, al país donde llegaba, el primer día ya sabía cómo conseguirme la marihuana. Donde sea que estuviera. Era literal un experto. Y básicamente para hacer cualquier cosa tenía que estar volado. Volado, ¿cierto? Después de haber fumado. Lo único que no hacía realmente bajo los efectos de la marihuana era trabajar durante el día. Pero ya cuando al final del día se acababa la jornada laboral y llegaba la tarde-noche, ahí fumaba. Y habían ocasiones donde en el día sí fumaba. Y hubo un periodo de tiempo donde fumaba todos los días. Entonces, yo no me daba cuenta y no era consciente de lo mal que me estaba haciendo, de lo mal que me hacía, porque realmente la marihuana es como una droga suave, digamos, tranquila, que al menos en Chile no es mal vista. La gente en Chile anda por cualquier lado fumando en las calles, en cualquier parte, y es muy normal. Entonces no es algo que sea socialmente mal visto o tan mal visto, y yo no sentía que me estaba haciendo nada. Además, desde el punto de vista del trabajo y la oficina estaba teniendo éxito, entonces realmente no le veía ningún problema. Incluso hubo un tiempo que fui deportista de alto rendimiento, haciendo kickboxing de manera profesional, subiéndome al ring y peleando en el ring y todo, de forma profesional, y fumando marihuana y ganaba las peleas y todo el tema, entonces no le veía mayor problema. Pero hubo un momento de mi vida en que la situación se agravó, que me puse a fumar más que antes. Y fue el año 2019, que fue cuando quebré la empresa, se me quebró la empresa. Me declaré en quiebra la empresa y yo. Hay un video de YouTube donde te cuento esa historia con más detalle. Y básicamente quebré la empresa y me puse en un estilo de vida mucho más tranquilo. Y por lo tanto tenía más tiempo para fumar. Y justamente fumaba todo el día. Y ese fue el periodo de tiempo que te dije que era que me fumaba mañana, tarde y noche todo el día. Al punto que cuando fumaba sentía un dolor en el pecho y sentía también un dolor en la garganta, y yo me estaba empezando a preocupar porque como fumaba todo el día, pensaba que me podía salir algo en la garganta o en el pecho o iba a poder tener algún problema ahí, porque literal me dolía. Entonces ya me empezaba a preocupar, pero no podía dejar de fumar. No podía, o sea, yo intentaba y cuando mucho duraba medio día, 2 horas sin fumar. Cuando intentaba dejar de fumar ni siquiera lo podía hacer durante un día completo. Porque tenía los dealers
el dinero para comprarla y ya, y la adicción a full. Hasta que un día llegó, casi de coincidencia, un momento en el que empecé a leer. Y hay otro video de YouTube donde yo cuento esta historia más detallada, pero el punto acá, lo importante es que empecé a leer. Y el libro que empecé a leer fue el libro del Club de las 5 de la mañana, que lo tengo acá. Lo tengo acá. El Club de las 5 AM. Este libro me hizo darme cuenta de algunas cosas muy importantes. Estas cosas que me hizo darme cuenta que fueron muy importantes fue que yo y todas las personas del mundo tienen un infinito potencial y un propósito en esta vida. Y me di cuenta que yo me había estado tirando el tiempo todos los últimos años, particularmente los últimos 3-4 años, fumando todo el día sin desarrollar estos dones únicos que yo tengo y este potencial que yo tengo. Entonces este libro me hizo consciente de eso y me hizo sentir como que estaba perdiendo el tiempo completamente y me hizo repensar el propósito de mi vida y me hizo definir un propósito, junto con hacerme consciente de un potencial gigante que también tengo y que todos tienen, pero que yo no lo estaba viendo y que no estaba consciente de eso. Y entonces fue en ese momento, cuando adquirí esa conciencia sobre esas cosas, fue que de un día para otro se me quitaron las ganas de fumar. Dije, ya no más, no es más pérdida de tiempo. Y todos los años que había estado tratando de dejarlo, que no podía, hasta que encontré un propósito personal. Y eso fue lo que me hizo dejar de fumar marihuana. Después de 18 años. Y ya llevo un poquito más de un año que pasó eso. Y no solamente dejé de fumar, sino que he tenido resultados exponenciales en todo ámbito, a todo nivel. A nivel de relaciones, a nivel de dinero, a nivel físico, a nivel emocional, mental, a todo nivel. Y fue eso, el hecho de descubrir un propósito. Entonces, si tú estás con el mismo problema, por ejemplo, de adicción a la marihuana o algo similar o a otra droga, solamente este video es para transmitirte que quizás como a mí, el hecho de buscar un propósito y reconocer tus poderes interiores y tu infinito potencial podría hacer que quieras dejar de perder el tiempo y la motivación suficiente para que dejes de fumar. Así que esa es la historia de cómo estuve fumando marihuana durante 18 años y lo dejé de un día para otro al encontrar un propósito personal y reconocer en mí mi infinito potencial de hacer cosas grandes.